Estoy terminando de corregir los prácticos, que espero ya subirlos todos el viernes, así que me faltan unos pocos, ya subo todas las notas juntas. Así que bueno, esas son las novedades, digamos, en cuanto a cómo se va desarrollando el dictado. Y bueno, ya también vamos a ir viendo el práctico número 2 para la semana que viene. Y bueno, retomamos entonces, habíamos comenzado el desarrollo de la unidad 3, que trataba entonces del Estado Nacional y la organización administrativa. Habíamos visto que el Poder Ejecutivo Nacional, digamos, es el superior jerárquico de toda la administración pública nacional, ya sea centralizada, descentralizada, desconcentrada, y de los entes reguladores. O sea, todo, todo confluye hacia él. De él parten, administrativamente hablando, y en orden jerárquico, las distintas, digamos, normas, ya sea reglamentos, eh, eh, todos actos administrativos, contratos administrativos. De allí va a partir, o sea, en el esquema de jerarquía, ubicamos entonces al Poder Ejecutivo Nacional, allí. Habíamos visto que la Constitución empieza el desarrollo del Poder Ejecutivo en el artículo 87. Bueno, los que les ha tocado este tema saben que está ejercido por una persona, un ciudadano de la República, al cual se lo erige como presidente de la Nación Argentina. Eh, Dura 4 años en sus funciones, y no puede ser reelecto en forma, digamos, inmediatamente. Se debe dejar pasar un periodo. Bueno, en caso de enfermedad, ausencia o muerte, renuncia o destitución del presidente, quien sigue en orden, digamos, jerárquico, es el vicepresidente. Habíamos visto también, siguiendo todo el desarrollo del articulado de la Constitución, que para ser electo presidente y vicepresidente, ¿qué se requiere? Haber nacido en la República Argentina, o sea, ser nativo, o ser un hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido, si es que ha nacido en un país extranjero. Y las demás calidades para ser elegido senador, o sea, tener más de 30 años, que es lo básico. Bueno, ellos duran, ya lo otro es de articular, entre los artículos 94 a 98, vemos que se escribe cómo es la forma y el tiempo de la elección. Cuánto dura, se acuerda que habíamos visto los porcentajes. Son elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo establece la misma Constitución. A este fin, dice, se conformará el territorio de la nación, un distrito único electoral con diversas secciones. La elección se va a efectuar dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente que está en ejercicio. La segunda vuelta electoral, si así correspondiere, se va a realizar entre las 2 fórmulas, o sea, fórmula de presidente, vicepresidente, más votadas, dentro de los 30 días posteriores a la celebración de la primera vuelta. Cuando la fórmula resultare más votada en la primera vuelta y hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos que hayan sido válidamente emitidos, o sea, que no haya habido votos anulados, nulos, por eso se habla de válidamente emitidos.
y existiese una diferencia mayor a 10 puntos con los votos obtenidos por la fórmula que salió en segundo lugar, esa fórmula va a ser consagrada, entonces, como presidente y vicepresidente de la nación. Ahora, si no alcanzara esos 45, o sea, o si lo alcanza, pero no hay una diferencia de 10 puntos con respecto a la segunda fórmula, allí sí hay que ir a una segunda vuelta. El artículo 99, que es muy importante, habla de las funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo. Tiene fundamentalmente el presidente de la Nación atribuciones gubernamentales y administrativas. ¿Por qué decimos esto? Porque es el jefe de gobierno, que implica que es el responsable de la administración política del país. Expide las instrucciones y reglamentos para ejecutar las leyes del país, las leyes que han sido dictadas de acuerdo a las disposiciones emergentes de la Constitución Nacional, o sea que competen al Poder Legislativo el dictado de las leyes. Puede conceder jubilaciones, retiros, licencias, puede remover al jefe de gabinete y nombrar a sus ministros. Es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. También tiene atribuciones de carácter judicial. Por ejemplo, cuando dice que puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a jurisdicción federal. Eso implica, si tenemos una atribución de carácter eminentemente judicial, que la Constitución le atribuye al Poder Ejecutivo, o sea, atribuye en cabeza del Poder Ejecutivo. Y en cuanto a atribuciones de naturaleza legislativa, la Constitución lo habilita expresamente a dictar los decretos de necesidad y urgencia, que son refrendados por los ministros conjuntamente con el jefe de gabinete. En este caso, el jefe de gabinetes, dentro de los 10 días posteriores a su dictado por el órgano ejecutivo, debe ponerlos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, dependiente del Poder Legislativo. ¿Qué condiciones? Ya lo vamos a ver, bueno, eso ya lo habíamos visto en la anterior unidad con respecto a los reglamentos de necesidad y urgencia. ¿Se acuerdan que esos deben ser, digamos, hay una atribución constitucional al respecto que se le da al presidente y que lo menciona la Constitución en el artículo 99, inciso 3, cuando dice, en el segundo párrafo, solamente cuando circunstancias excepcionales hiciesen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen, ya sea en materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, serán decididos en conjunto por el presidente con el acuerdo general de los ministros y ser refrendados por el jefe de gabinete. El jefe de gabinete sigue enunciando el inciso 3, personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la representación política de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El que de inmediato considerarán las cámaras.
La doctrina, la jurisprudencia sobre todo ha mencionado en este caso que si el Poder Legislativo no se expide, o sea, si hay un silencio con respecto a aceptar o no aceptar en forma expresa ese reglamento, darle su aval al reglamento de necesidad y urgencia dictado por el presidente de la Nación, se entiende que ese silencio tácito implica, ese silencio implica una aceptación tácita que hace el órgano legislativo a esa orden impartida, ¿no es cierto?, a través del reglamento de necesidad y urgencia. También podemos mencionarle atribuciones al órgano legislativo, al presidente de la Nación, que son compartidas con el Congreso, como por ejemplo declarar el estado de sitio en uno o varios puntos de la Nación, participa también en el proceso de formación de las leyes, nombra y remueve embajadores, porque todo esto lo hace, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo con la anuencia o con la ratificación del Congreso. Puede también prorrogar las sesiones ordinarias o convocar a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, y también puede decretar la intervención federal. Pero bueno, estas, en un orden democrático, todas estas medidas que puede dictar el presidente son refrendadas o son tomadas en acuerdo con el acuerdo del órgano legislativo. Habíamos visto, siguiendo el orden, digamos, jerárquico, que observamos en este poder ejecutivo, vemos que está el jefe de gabinete, los ministros y los secretarios de ministros, las secretarías de los ministerios. O sea, el orden jerárquico que nos impone nuestro ordenamiento. Sobre todo constitucional y después legal, de acuerdo a las leyes que reglamentan el ejercicio justamente de esas atribuciones. El jefe de gabinete es una figura que fue creada por la reforma constitucional de 1994. Y esta figura no cuenta con ningún precedente en nuestro ordenamiento jurídico. Fue completamente innovadora que se haya incorporado a nuestra Constitución. Están siguiendo más vale corrientes globales, no tanto que pertenezcan, digamos, esos antecedentes a nuestra historia, sino que más vale se tiende a una, digamos, a una forma, a una tendencia generalizada en los estados, en el cual el jefe de ministros lleva, digamos, o ejecuta todas las cuestiones que están en cartera, todas las cuestiones administrativas que están a cargo del presidente, un poco como para descentralizar la actividad que lleva a cabo el presidente, como a él le abarcan todos los temas inherentes a una nación. Se entiende que el jefe de ministros tiene digamos, una función más concreta, que es la de llevar, digamos, la agenda administrativa y compatibilizar el trabajo de los diferentes ministros de cada área. Tenemos que él cumple y hace cumplir la Constitución Nacional y las leyes vigentes. Ejerce, entonces, la administración general del país
y él lo asiste al presidente en la conducción política, porque a la vez de tener una función eminentemente administrativa, digamos, también tiene un matiz bastante político, porque delega muchas, digamos, muchos enfoques, muchas funciones en los cuales a veces hay que, digamos, establecer contactos con otras fuerzas políticas. Entonces, es un poco el que intercede, el que media, y el que hace llegar digamos, estrictamente así, como un mediador entre el presidente y las demás fuerzas, el que acerca a esas fuerzas. Entiende la organización y la convocatoria de reuniones y acuerdos de gabinete, y va a controlar lo que dijimos recién, la actividad de los ministros y demás personal a cargo. Cada ministro es legalmente responsable y solidariamente responsable de los que acuerda con sus colegas. No puede o sea, tomar decisiones en formas aisladas, independientes, sino que justamente se acuerda con sus otros pares y con el jefe de gabinete las acciones a implementar y que sean específicas de cada área. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Estas acciones que vos hablás, digamos, serían, por ejemplo, entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, a nivel de ministros, eso es lo que entiendo que estás diciendo, que se va mediando ahí. Exactamente. Por ejemplo, trasladándonos al tema ahora de la pandemia, el ministro, tenemos a lo mejor el ministro de Educación, que él está tratando vela por supuesto de que se complementen todos los programas educativos y que todas las diferentes estamentos de la educación cumplan con sus funciones esenciales. Y bueno, pero ante esta situación que tiene que estar en colaboración y en mutua comunicación con el ministro de Salud, porque él que les va a ir, por ejemplo, como se está requiriendo, ir habilitando en forma, digamos, muy progresiva el dictado de las clases presenciales. Entonces, y ahí mediaría, discúlpame, mediaría el jefe de gabinete en el caso de que, por ejemplo, no sé, educación se corte por su lado y diga, bueno, no, empezamos las clases. ¿Quién mediaría ahí? ¿El jefe de gabinete? Sí. El jefe de gabinete justamente está es en su función netamente, digamos, administrativa y de acercar posiciones. Por eso también, si bien tiene una función netamente administrativa, digamos, por la Constitución, tiene, digamos, en la práctica mucha carga política, porque si vemos habitualmente, observamos que a veces es el que acerca o está presente siempre cuando el presidente tiene alguna reunión con los gobernadores, también o con fuerzas políticas o con otro tipo de, a lo mejor, organizaciones no gubernamentales. Y bueno, en todo eso está presente por eso la importancia del jefe de gabinete. Un poco es como el que lo pone digamos, al presidente al tanto de lo que está ocurriendo en la vida diaria y en todo el desarrollo de las actividades de los diversos órganos de gobierno. Por eso... Una consulta, profesora. Sí. Con respecto a lo que es el poder, digamos, que tiene el Poder Ejecutivo, no había escuchado bien, pero en el caso de intervención también tendría que tener
a posteriori el apoyo de los senadores o de parte del legislativo, o puede intervenir aduciendo a una cuestión de fuerza mayor, como por ejemplo justamente la salud pública de una provincia que se está descontrolando, bla, 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 bla. En ese caso, ¿cómo se obraría? O sea, son dos cosas diferentes. Dijimos que había, en el caso de las atribuciones por los decretos de necesidad de urgencia, tiene el presidente la atribución para dictar ese reglamento, ese decreto, en función de alguna, digamos, algún peligro inminente, alguna situación que afecte a la población y que el hecho de tomar una decisión al respecto implique, o sea, sea necesario hacerlo en forma urgente. Entonces, antes de mandar, como él manda sus proyectos de ley al órgano legislativo y tengan todo el procedimiento, o sea, se establezca todo ese procedimiento para la formación de las leyes y que lógicamente lleva su tiempo, el presidente puede dictar esos decretos siempre que no sean, ¿no es cierto? Lo vimos los límites, que no afecten cuestiones impositivas, electorales, de partidos políticos. ¿Mm? Ahora, el hecho de tomar, eso es por un lado, y por otro lado, que eso compete como funciona dentro de la figura del decreto de necesidad de urgencia. Y otra cosa es el tema de una intervención federal. La intervención federal está dentro de las atribuciones que el Poder Ejecutivo tiene conjuntamente con el Poder Legislativo. Entonces, si vemos en el articulado, el artículo 20, el inciso 20 del artículo 99 que dice, decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlos simultáneamente para su tratamiento. O sea, allí es una, digamos, es una atribución que es compartida, ¿no es cierto? Él lo puede decretar en caso de que esté en receso del Congreso, ¿cierto? Que no sea época de las sesiones ordinarias, pero debe convocarlos, a su vez, en forma extraordinaria, para refrendar ese decreto. ¿Y eso ¿no es se cierto? puede revertir? Digamos, si el Congreso no se lo aprueba, ¿se revierte la intervención? Y claro, exactamente. Sí, porque quedaría sin sustento y sí, sería algo autoritario, antidemocrático, bla, 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 tal cual. Sí, sí, sí. Exactamente, tiene que ir, por eso son atribuciones compartidas. Necesitan que intervengan los dos y que den su apoyo. En este caso lo está emitiendo el Ejecutivo, pero necesita el refrendo o el aval De las dos terceras partes del Congreso. Claro, exactamente. Por eso no puede tomarlo. Igualmente que, digamos, le queda la última figura, que va más allá de todo, que no es un Estado federativo, o sea, nadie se puede retirar de lo que es la República Argentina. O sea, no somos una federación, No. nadie puede renunciar. Pero eso es otra historia. Sí, eso es otra historia, la verdad. Son distintas. Bueno, siguiendo el orden, habíamos los ministros que cumplen las funciones en cada área. Han visto que si bien hay una cantidad de ministerios, los gobiernos que están en funciones aumentan o disminuyen la cantidad de ministerios, bueno, eso es una competencia del Ejecutivo. Y también por supuesto, y es una forma de visualizar hacia dónde quiere apuntar el gobierno, ¿no? Fundamentalmente. Claro, y sí. Si le quiere dar más, digamos, más Relevancia, atribución, más importancia. desarrollo a un área, claro, la elevo a ministerios, sí. La de grado a secretaría. La de grado a secretaría, esas cosas que siempre pasan.
Así que bueno. Después tenemos las secretarías de Presidencia de la Nación, como por ejemplo la Secretaría Legal y Técnica, que lo asiste directamente al presidente. En el caso, por ejemplo, es la secretaría que redacta, por ejemplo, los decretos, que está siempre ahí asistiéndolo legal y técnicamente, valga la redundancia, al presidente. Y bueno, tienen un límite, digamos, el ejercicio tanto de los ministros, secretarios y subsecretarios en ejercer otras funciones. Únicamente les está permitido ejercer la docencia. Es como los jueces. Así que, en ese caso, perdón. Bueno, a ver, la organización de Contralor, nos dice el programa. Vamos a ver un poquito las organizaciones, ahí cómo están. Vemos que se va, bueno, toda en una organización como la nuestra, en el cual cada órgano ejerce las funciones que son atribuidas, ya sea por la Constitución o por las leyes que fijan los campos de acción de cada uno de esos órganos, nos da también un sistema, y tiene que ser así, un sistema de contralor de la actividad de esos órganos de la administración pública. ¿Por qué? Porque, primeramente, porque tienen a su cargo y manejan fondos públicos. Eso es digamos, una función muy importante y que tiene que necesitar, o sea, se necesita, y debe ser así, que esas actividades sean controladas, ya sea por uno o por otro órgano. Así nos encontramos con en primer lugar, con la Sindicatura General de la Nación. La Sindicatura General de la Nación es llamada SIGEN. Ustedes en algún momento de sus actividades en la universidad la deben haber sentido, seguramente, y es el órgano rector del sistema del control interno digamos, de la nación, porque coordina las actividades que están orientadas a regular la gestión precisamente del sector público nacional. Mediante un adecuado uso de los recursos que deben ser hechos dentro de un marco legal vigente. Este órgano, órgano de control interno, depende directamente del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina. Y es un ente autárquico, según lo que establece el artículo 97 de la Ley 24.156, que es la que reglamenta el ejercicio de este órgano, digamos, de Contralor. El síndico general tiene el rango, o sea, que está a cargo de la sindicatura, tiene el rango de secretario de Presidencia de la Nación. Y es ayudado por 3 síndicos adjuntos en el ejercicio de su tarea. Vemos algunas de las tareas importantes que lleva a cabo este órgano de Contralor.
como primer lugar, va a dictar dicta su reglamento interno y la aplicación de esas normas, que van a ser coordinadas con la Auditoría General de la Nación, que ya vamos a ver. Coordina la realización de estudios profesionales de auditores independientes, realiza auditorías financieras, de controles de legalidad y gestión. O sea, de legalidad control de legalidad es aquel que se realiza a los efectos de ver si las actividades que están impartiendo los diversos organismos que dependen del Estado Nacional están cumpliendo sus funciones de acuerdo a lo que la ley explícitamente acuerda que deben ser esas funciones. No se pueden apartar. Y realizan también el control de gestión, si realmente están gestionando como corresponde a esos objetivos impartidos por la reglamentación vigente, ¿no es cierto? Vigila el cumplimiento de objetivos de normas contables, ¿no? Ya sea son las emanadas de la Contaduría General de la Nación, realiza un adecuado, un adecuado control de todas las tareas, de todas las funciones que competen a los diferentes funcionarios en el ejercicio de la función encomendada. Atiende pedidos que le formule el Poder Ejecutivo, formula directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, una correcta aplicación, o sea, todas las reglas de auditoría interna y criterios de economía. Nosotros vemos que cada tanto tenemos auditorías, algunos en las áreas en las cuales ejercen sus funciones dentro de la universidad, lo habrán podido percibir. Tenemos auditorías académicas, auditorías contables. Por ejemplo, en el cual no solamente se hacen, se pueden impartir sanciones si no se cumplen los cometidos, sino que también realizan muchas recomendaciones en el ejercicio de sus funciones diarias habituales con respecto a con respecto a sus funciones y tareas habituales. Y bueno, está también poner en comunicación, o sea, se comunica al presidente, conocimiento del presidente, los actos que hubiesen acarreado o que pueden acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público. Y también, como otra función, es aprobar planes anuales, ¿no es cierto?, de gestión o de trabajo del personal de las diferentes auditorías o unidades de auditoría técnica. ¿Entienden más o menos cómo funciona este contralor, este sistema de contralor interno? ¿Cómo se elige el órgano digamos en sí? ¿Quién pone a los síndicos? Eso no me queda muy claro. Y depende del Poder Ejecutivo, lo nombra el presidente. El Poder Ejecutivo, está bien. Sí, el Poder Ejecutivo. El otro
órgano importante que tenemos en cuenta y que ejerce el contralor, es decir, ejerce un contralor externo. Y ya vamos a ver por qué es así. Y es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es tiene estamento constitucional, lo vemos explícitamente, que está desarrollado en el artículo 85 de la Constitución, que nos dice que el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. ¿Qué pasa? Este órgano asiste técnicamente al Poder Legislativo y es el que va a controlar, por eso es externo que a la órbita del órgano ejecutivo. O sea, depende, no es que dependa, sino que tiene, digamos, tiene una asistencia con el órgano legislativo, lo asiste a él en ese contralor con respecto a los actos de la administración pública. Este organismo, dice Asistencia Técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamente su creación. También está dentro de la ley 24.156, que reglamenta su creación y funcionamiento, y que tiene que ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político en oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Por eso también es otro factor importante de contralor externo, porque no está ejercido justamente por representantes de la fuerza política a la cual pertenece el Poder Ejecutivo. Es ejercido entonces claramente. Propuesta del partido político en oposición a mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de legalidad, de gestión y auditoría de toda actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas, de percepción e inversión de los fondos públicos. ¿Entienden cómo opera cómo se desarrolla la actividad de la Auditoría General de la Nación? Bueno, ¿qué competencia tiene? Vemos ahora, siguiendo en la organización del Contralor, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. ¿Qué ubicación tiene? ¿Y de qué depende? Esta fiscalía es la encargada de investigar los posibles actos de corrupción en el Poder Ejecutivo Nacional. Es un cuerpo donde se ubica institucionalmente, es un cuerpo que se ubica dentro del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué competencia tiene? Entonces, tiene la competencia de investigar los actos dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional con el fin de evitar irregularidades ante posibles casos de corrupción. Eso es fundamentalmente su atribución. Lo importante es eso, que se ubica dentro del Ministerio Público Fiscal y que su competencia es
estudiar, o sea, investigar, analizar los posibles casos de corrupción en los que pueda haberse implicado el Poder Ejecutivo Nacional y su órbita de aplicación. Casi no se usa, ¿no? Muy poco. Me encantó eso, Álvaro. Sí, así es. Qué prejuicioso, Álvaro, que sos, por favor. Hace mucho que no trabaja. Sí. Igualmente voy a rescatar de la memoria en el 80 y pico al fiscal Molinas, que quedó en un tipo que por lo menos le ponía pila. Alguno trabajó, parece. Sí, el pobre hasta viajaba en subte, me acuerdo, en el A veces uno se le cruzaba, terrible. Ah, qué bárbaro. Bueno, acá también podemos observar el ejercicio de los tribunales de cuentas, también que tienen a su cargo, digamos, el contralor, ya sea de legalidad, sobre todo de las cuentas públicas, de los diferentes, digamos, de los diferentes ministerios, de las empresas descentralizadas, de todo organismo que dependa de la administración, ya sea central o también de otros entes. Y en algunos casos tienen, digamos, tienen un estamento constitucional. Acá en Mendoza, así es, está establecido en la Constitución provincial. Bueno. Siguiendo el desarrollo del programa, vemos ahora, tenemos la figura del defensor del pueblo, estatus constitucional y, digamos, y la competencia. El defensor del pueblo también es un órgano que es independiente del ámbito del Congreso de la Nación, tiene autonomía funcional, goza de inmunidades y privilegios, y el defensor del pueblo dura 5 años en su cargo, pudiendo ser elegido, designado por una sola vez. Lo vemos establecido en el artículo 86 de la Constitución, que dice que el defensor del pueblo es un órgano independiente, instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión, eso implica que es un órgano independiente, su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El defensor del pueblo tiene legitimación procesal. ¿Eso qué quiere decir? Que está capacitado para intervenir en un proceso. Puede intervenir como parte en un proceso, ya sea como fundamentalmente, en este caso lo hace como actor, porque él va a tutelar o va a estar en defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos que son, a su juicio, violentados por la administración pública, ¿cierto? Goza de ser designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras,
goza de las inmunidades y privilegios que los legisladores, y dura 5 años, como dijimos, en su cargo, pudiendo ser designado por una sola vez. La organización y funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial. Entonces, la figura, lo podemos también ver en la parte de los nuevos derechos y garantías. Fue conocido como el Ombudsman, porque la idea fue sacada de esos países bálticos, el Ombudsman. Claro. Sí, tal cual. Quería leer precisamente. Sí. Bueno. Ya les paré. Bueno, decimos que él tiene competencias que incluyen medidas preventivas y reparadoras. Por las primeras, o sea, preventivas, tiene la atribución de investigar, criticar, opinar, recibir denuncias, requiriendo de todo esto, o para todo esto, la colaboración de los órganos de poder. En relación a las segundas, o sea, las segundas competencias, hace uso de su legitimación procesal, como les explicaba, para demandar ante organismos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus facultades. Su competencia se extiende, eso es lo que creen, por el artículo 43 de la Constitución, también a derechos de incidencia colectiva. Además, la expresión funciones administrativas públicas del artículo 86 permite considerar dentro de su ámbito a todo tipo de entidades públicas, no necesariamente estatales, como las empresas prestatarias de servicios públicos. En el caso de delitos administrativos, solo puede incitar la acción pública ante el Procurador General de la Nación. Y él circunscribe su ámbito a la competencia, competencia al ámbito federal, lo cual no significa que no pueda intervenir en aquellos procesos reservados a las provincias. Significa que no puede hacerlo, sino que su ámbito de acción se circunscribe solamente a la competencia federal. Y también actúa, siempre a nombre propio, por los actos que no puedan ser atribuidos al Congreso Nacional. Tenemos, sí. Bueno. Está claro el tema del defensor del pueblo. ¿Alguna pregunta? ¿Entienden cómo es su, digamos, su ámbito de acción, de actuación, digamos? Sí, sí. Bueno. Bueno, ahora vemos, continuamos con el programa y vemos la Oficina Anticorrupción, Creación y Funciones. Bueno, la Oficina Anticorrupción fue creada en el año 1999 por la ley 25.233 y es una agencia especial perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se encarga de investigar todos aquellos casos de corrupción política en el ámbito del gobierno nacional. Esto es ya ante una denuncia concreta, digamos. El artículo 13 expresamente de esa ley dice: crearse la Oficina Anticorrupción en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
la que tendrá a su cargo la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional y en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en las cuales va a gozar, dice, de las atribuciones establecidas en los artículos 25, 26, perdón, 45 y 50 de la ley 24.946, que también está implícita, lleva a cargo, trata sobre esta oficina. Bueno, algo, la han escuchado nombrar a la oficina anticorrupción, ¿no? También. Sí, Laura Alonso, me acuerdo. Claro. Sos malo, sos malo, Oscarcito, por favor. Aparte, Oscarcito. supuestamente tenía que ser abogada y la tipa tenía secundario, qué sé yo, y el Un gobierno le cambió, detalle, Oski, un modificó la detalle regla de nomás. juego. Hemos tenido cada cosa, somos resistentes, ¿eh? Por Dios. En fin. Laurita. Así es. Bueno. Bueno, vamos a ver. Sí, tenemos nuestras experiencias desgraciadas que Tristemente lamentablemente, célebres personajes de la Argentina. claro, Y traten de completar la declaración jurada patrimonial, porque si no después tienen un proceso. Sí. Así es. Ante la duda, cedan la firma. Lo más triste es que a toda esa basura la pagamos nosotros, ¿no? Qué increíble. Qué increíble. Sí. Así es. Tal cual. Y después, como decía Oscar hace un ratito, ¿no? Uno toma como referente o como cosa que te escandaliza decir, viajaba en subte. Qué cosa, ¿no? Qué paradoja, Dios mío. Así es. Tal cual. Bueno, continuamos con el desarrollo. Este es un poco tedioso, pero son conceptos que no podemos, o sea, muy puntuales. Bueno, tenemos los principios jurídicos de la administración, de la organización administrativa. Los principios jurídicos básicos de la organización administrativa son dos, que es la jerarquía, lo dice el programa, y la competencia. ¿Qué implican estos dos conceptos? La jerarquía no está suponiendo un orden, implica un orden jerárquico en los cuales los que están en cargos superiores van a impartir órdenes a quienes están en los cargos inferiores con respecto a las funciones que hacen al desarrollo de las actividades que les son propias. O sea, imparten órdenes. Disculpe, profesor, una pregunta. La jerarquía y la competencia son, no pude escuchar bien, son, ¿qué cosa? ¿De qué cosa? Son los principios jurídicos de la organización administrativa. Muchísimas gracias. Tenemos en cuanto al desarrollo de esta unidad 3 que estamos viendo, el Poder Ejecutivo y la organización administrativa, que compete esencialmente al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Hay una organización que debe asentarse sobre dos pilares fundamentales, o se asienta
dos pilares básicos, digamos, que son la jerarquía y la competencia. La jerarquía, ¿qué nos dice? Vuelvo a decir, nos está diciendo que implica la existencia de un orden jerárquico, o sea, tenemos ya sea funcionarios, organismos que tienen una jerarquía superior, que van a impartir órdenes a órganos o funcionarios de jerarquía inferior con respecto al desarrollo de las actividades que le competen y que le son propias de acuerdo a lo que asigna ese ordenamiento o esa organización administrativa. Entonces, eso no está implicando esa jerarquía, o sea, de mayor a menor. Este principio que nos ayuda también a decir, nos lleva a una distribución de las tareas y también lo que implica un control del ejercicio de esas tareas. Y ahí vemos cómo no solamente el tema implica que quien está en un orden jerárquico superior únicamente, no quiere decir que únicamente cumpla órdenes, tiene también una responsabilidad mayor, que eso que debe ser cumplido en un, digamos, establecido, no solo digamos, perdón, me distraje porque están tocando timbre en mi casa. Bueno, implica entonces no solo impartir órdenes, sino tener la responsabilidad de que esas órdenes que han sido impartidas verdaderamente se cumplimenten y se lleven a cabo con el objeto de cumplir los objetivos y por los cuales ese organismo o ese funcionario está puesto en esa función específica. Y después vemos que el otro concepto importante es el concepto de competencia. La competencia, ¿qué implica justamente? Que ese conjunto, que es un conjunto de poderes, de facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico le va a atribuir a un órgano estatal. Ahí ejerce entonces ese órgano administrativo va a actuar de acuerdo a un grupo, o sea, a ese conjunto de poderes y atribuciones que el mismo ordenamiento jurídico le va a impartir. Y si actúa fuera de esa competencia, ¿qué decimos? Que se está extralimitando y que se está actuando fuera de la ley. ¿Por qué? Porque tienen establecido, eso es lo importante, todo órgano, todo funcionario administrativo tiene un margen digamos, un campo de acción en el cual se debe mover y debe pautar e impartir esas órdenes, debe asegurarse de que ese trabajo, esa actividad específica se cumpla, y debe establecer, por supuesto, las sanciones que corresponden si esa orden impartida no ha sido cumplimentada en tiempo y forma. No hay que confundir con jurisdicción, ¿no? ¿O sería algo parecido? No, porque la jurisdicción, es distinto. ¿Por qué? Porque acá habla en el caso porque decimos si es competente o no, si le compete o no le compete. Le compete haber dictado
esta norma específica dentro de, o sea, por ejemplo, establecer llevémoslo a un ejemplo, a ver, a un ministerio que establezca, o sea, el ministro puede dictar un reglamento interno dentro del ministerio en el cual él determina cómo van a ser instrumentados los programas de acción de cada área, cómo va a ser la comunicación, bueno, todo eso puede dictar reglamentos internos, digamos, cada organismo lo puede hacer. ¿Y qué pasa? Pero él tiene que adecuarse a, digamos, a establecer lineamientos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud es competente para dictar o emprender actividades que hagan al normal desarrollo y a la desarrollo, implementación, desarrollo y cumplimiento de los programas de salud pública, digamos, es competente para establecer qué deben realizar los hospitales públicos, por ejemplo. Por eso decimos que le compete, porque su área específica hace que tenga competencia, que tenga atribuciones en esa área. Ahora, cuando hablamos de una actividad jurisdiccional, hablamos de una actividad que está más relacionada con la administración de justicia. En eso, digamos, se basaría fundamentalmente la diferencia. No sé si lo puedes comprender bien. Sí, muchas gracias, profesora. De nada. Bueno, ¿qué caracteres? Por ahí podría relacionarse, supóngase, a nuestro ámbito, en donde hay 2 o 3 direcciones. Entonces, el director tiene por ahí la jerarquía como para impartir directivas, pero si lo hace, si es de recursos humanos y trata o le da órdenes a alguien de académica, escapa de su competencia. Claro, exactamente. Sí, sí. Sí, la competencia, por eso habla en el conjunto, porque el órgano estatal atribuye una serie de competencias específicas a esa área. Entonces, por eso acá se estaría extralimitando en sus funciones. Eso. En cambio, la actividad jurisdiccional habla más se relaciona más con digamos, con el área de la justicia. Bueno, exactamente. ¿Qué caracteres tiene esta competencia? Decimos que es objetiva. ¿Por qué? Porque tiene origen en una norma positiva, que puede ser constitucional, legal o puede ser reglamentaria. Es obligatoria también. ¿Por qué? Porque es ejercida obligatoriamente por el órgano al cual se le atribuye esa competencia. Y también decimos que es improrrogable e irrenunciable, porque el órgano titular al cual se le ha dispuesto, ya sea constitucional, legal o reglamentariamente, esa función, no puede desconocerla, transferirla, ni tampoco suspender su ejercicio. Por eso decimos que es indelegable, improrrogable, irrenunciable. Pero puede tener como excepciones que esa delegación o sustitución estuviese expresamente autorizada. O que, digamos, la vocación, el órgano que se aboca a ello pueda pueda ser dispuesto por una norma que expresamente disponga lo contrario. Pero bueno, eso es muy difícil que se dé. Así que, bueno. Bueno, hablábamos un poco eso de
de qué delegación, qué excepción puede tener esa competencia. Y ahí decimos que la delegación primero, porque puede estar esa transferencia del ejercicio que hace ese órgano administrativo a otro de inferior jerarquía, ¿cierto? Está delegando, ya sea lo puede hacer de manera transitoria y reservándose la facultad de avocación, o sea, por el cual asume el órgano superior, va a asumir el conocimiento o decisión de un asunto que le corresponde a un órgano de carácter inferior. Eso significa avocación. O sea, que puede delegar el órgano de rango superior, puede delegar en uno inferior una determinada atribución o campo de acción, ya sea de manera transitoria y reservándose que la facultad de avocación, que es por el cual asume el órgano superior, asume el conocimiento de una acción que le compete a un órgano inferior. Otra excepción sería la sustitución, que es reemplazar el ejercicio entre dos órganos inferiores entre dos órganos inferiores que realiza el superior, que está normativamente, por el cual este órgano está habilitado para ello, ¿cierto? O sea, que sustituye un órgano por otro. El superior sustituye un órgano inferior por otro. También decimos que esa excepción a la competencia tiene que ser de orden público. No pueden los particulares prorrogarse la competencia, que por medio de un acuerdo ni siquiera, con el consentimiento del órgano, sino que esas funciones le son atribuidas a ese órgano por una cuestión de orden público. Y después también podemos ver como una excepción a la competencia la suplencia, que consiste en modificar la titularidad de un órgano, en razón de que este titular se haya imposibilitado de ejercer ese cargo, que ellos pueden ser, afectados en forma automática, o sea, automáticamente se realiza esa sustitución. Si quien está a cargo del titular no puede ejercerla, la misma ley, la misma reglamentación, prevé quién lo pueda, por quién pueda ser sustituido esa persona que no puede ejercer ese cargo, por el cual le fue atribuido en un primer momento, ¿no es cierto? Esta sustitución solo puede referirse a situaciones, funciones concretas, como habíamos dicho, y requiere una declaración de voluntad de quien delega, del delegante. Conflictos de competencia. Acá nos habla el programa de conflictos de competencia. Puede que un órgano se declare incompetente, precisamente por lo que habíamos estado comentando, que no venido un caso a su resolución, este órgano considera que no es competente para evacuar o dirimir un hecho concreto, ¿no es cierto? En ese caso se reputa el envío de las actuaciones, la remisión de las actuaciones al órgano que se reputa competente. Si éste a su vez la rehúsa,
deberá sometérselo a una autoridad habilitada para resolver el conflicto. Esto es una contienda de tipo negativa, o sea, se están declarando incompetentes para realizar o dirimir en un caso concreto. Por eso decimos que es una contienda negativa. Si dos órganos se consideran competentes, en el primer caso era si se consideran incompetentes. En el caso que dos órganos se consideren incompetentes, perdón, o sea que habría una contienda positiva, el último que hubiere conocido en el caso someterá la cuestión de oficio a petición de parte a la autoridad superior que deba resolverla. Entonces, en este caso es una contienda de tipo positiva. La decisión No te final, entendí ahí. A ver, no te entendí. Rebobinemos. claro, tenemos dos tiempos de contienda. Sí. La primera está, la La de primera es, competente. claro, que los dos órganos se consideren incompetentes, o sea que el que un órgano, de acuerdo a una petición, porque puede ser de oficio, de un particular, o una petición de parte, se considera incompetente para dirimir en ese conflicto. Entonces, es remitido a otro órgano y ese otro órgano también se considera incompetente. O sea, por eso acá hablamos de contienda negativa. O puede darse el caso contrario, que los dos órganos que intervienen sí se consideren competentes. En este caso, el último que entiende, o al último que se hubiese conocido, el último que hubiera conocido de digamos, de ese conflicto, va a someter ese caso a una autoridad superior, que es el que deba resolver en ese tipo de contienda. O sea, superior a esos dos órganos que sí han dicho que se consideran competentes. Perfecto, gracias. ¿Verdad? La decisión final se va a resolver en un dictamen de servicio público, de servicio jurídico que corresponda. Porque cada ámbito, cada órgano tiene su servicio jurídico. Entonces, en ese caso va a ser dirimido por los servicios jurídicos correspondientes. Y si fuere de absoluta necesidad, con el dictamen técnico que se requiera, se van a remitir, ya va a haber una remisión que puede ser en principio de 2 días o inclusive de 5 días para tomar una decisión al respecto. Que puede, bueno, darse siempre existen, a veces se dan esos conflictos de competencia porque hay temas que deben ser, digamos, a veces deben ser sujetos a una interpretación, porque la ley por ahí no es muy clara, entonces por eso se pueden dar a veces la línea que se establece de competencia es muy, muy débil, muy delgada, entonces dos órganos pueden considerarse, digamos, con capacidad para entender en el tema. Así que por eso allí ya lo tiene que dirimir los servicios jurídicos. Así que, bueno, en ese caso. Bueno. Vamos a dirimirlas de lo que habíamos visto allí. Bueno, ya ahora veríamos. Bueno, vamos a dejar acá porque ya después quiero darle más hincapié a lo que es la centralización, descentralización y desconcentración, que lo vemos muy habitualmente en la práctica. Así que bueno, ¿les ha quedado alguna duda? ¿Ha sido
medio tedioso desarrollo de estos temas, pero bueno, había que hacerlo. ¿Alguna duda les ha quedado al respecto de esto? No, profesora. No, gracias. Bueno, dejamos entonces por ahora, por acá. Bueno, y Muchas gracias, bueno, profesora. de nada. Profesora, Bien. Sí, habría que avisar que la otra profesora, hoy nos avisaron por WhatsApp que hoy no va a dar la clase a las 5:30, que avisaran para que todos se enteren. no va a dar la clase. No, recién lo pasaron. No, la había programado para... Sí, Para recién hoy. la habían programado para 5:30, pero ahora dijo que se suspendía. Bueno. Bueno, entonces, les aviso a todos los que sigan conectados, entonces que la profesora que debía dar la clase a las 17:30 ha suspendido el dictado. Méndez, Joana Méndez. Sí, ha suspendido el dictado de la misma. Bueno, ella después les comunicará cuando se los dictará, o bueno, la coordinación de la licenciatura. Así que bueno. Chau, Bueno. Silvia, gracias. Chau a todos. Gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Silvi. Chao a todos. Suerte. Chao, chao.